Hola mis amigos del Cajón Retro, bienvenidos a un nuevo video. Días atrás un suscriptor me pidió que haga un video hablando de la ColecoVision, esta mítica consola con una fuerte presencia en tempranos los años 80. Y tuve una gran oportunidad de comprar un lote de ColecoVision que venía con dos consolas, distintos controles e incluso un adaptador para leer juegos de Atari. Aquí en Estados Unidos se acostumbran a hacer las ventas de garage o las ventas de storage. Así es como adquirí este lote. El problema es justamente la incertidumbre. Uno está comprando cosas que no sabe si funcionan. De hecho, visualmente se veían muy mal. Sucias, algo de óxidos, al menos no había nada visiblemente roto. Pero la oportunidad y el precio eran tentadores, así que decidí correr el riesgo. Adquirí el lote con la expectativa de empezar un desafío de restauración. Les aclaro, yo no sé nada de electrónica, no soy experto en restauración, ni mucho menos. Lo que hago es sencillamente usar la lógica, limpiar con mucho cuidado, a lo sumo aplicar alguna que otra soldadura, que eso sí lo puedo hacer, y en la medida en que el daño no sea muy grande, generalmente puedo arreglar las cosas. Así que si alguno de ustedes es experto soldador o electrónico, no se enojen por lo que van a ver, no me reten. Si quieren ver el desarrollo de este proyecto, quédense a ver el video. Acompáñenme. La ColecoVision es una consola de videojuegos considerada de segunda generación. Fue lanzada al mercado estadounidense en agosto de 1982 por la empresa Coleco. Aquí pueden ver un poco lo que estaba incluido en este lote. Un volante, dos Super Action Controllers, que son los que tienen botones de colores, un módulo de expansión para juegos de Atari, tres controles estándar, que son esos que parecen un teclado de teléfono, y dos consolas ColecoVision. Como pueden apreciar, las consolas estaban bastante sucias. Había botones que estaban trabados, no se podían mover, algunas partes estaban oxidadas, pero por lo menos nada parecía estar roto. Gracias a una licencia que Coleco tenía firmado con la empresa Nintendo, pueden lanzar una versión del juego Donkey Kong, el cual fue muy bien recibido por el mercado americano y uno de los principales motores que ayudó a la empresa a vender 500.000 unidades a solo 4 meses de su lanzamiento. Lo primero que hice fue simplemente conectar las dos consolas para ver si alguna funcionaba y había tenido suerte en esta adquisición. Y como no tuve suerte, agarré mis herramientas principales, un destornillador, alcohol isopropílico, un poco de algodón, detergente y un cepillito, y así me dispuse a intentar revivir esta maravilla. Creo que cuanto más desarmaba, más me asustaba. Y es que no solo se trataba de polvo, había tanta suciedad, marcas de agua, corrosión y óxido que realmente empecé a tener miedo. Las partes oxidadas en la placa las trato simplemente con alcohol isopropílico y unos cotonetes o un algodón chiquito. Para los chips, el conector de cartuchos y los flexibles donde se conectan los controles, me gusta usar un cepillito chiquito también con alcohol isopropílico. Y para los plásticos no mucha ciencia, agua, cepillo y detergente de cocina. Una vez limpios los componentes electrónicos y antes de ensamblar la consola nuevamente, hice un nuevo intento totalmente fallido. Tocó rehacer 3 soldaduras que estaban muy dudosas, y perdón porque me olvidé de prender la cámara para grabarlo. Y para mi sorpresa, esta vez la consola prendió. No se imaginan la felicidad que sentí.
Con una de las consolas ya funcionando, pude probar los controles y descubrí que por desgracia ninguno funcionaba. Así que nuevamente a desarmar, otra vez el cepillito, los algodones, el alcohol isopropílico y a limpiar uno por uno estos controles. Mientras tanto les cuento que la ColecoVision, para quienes no sepan, es una pieza histórica. Al igual que la Atari 2600, las Intellivision 1 y 2 o la Magnavox Odyssey 2, son consolas pioneras en el mercado de juegos hogareños, de tempranos los años 80. Como mencioné, la ColecoVision salió en el año 82, pese a su gran aceptación en distintos mercados. Fue retirada en el año 84 cuando la empresa Coleco presenta la bancarrota. Recordemos, estamos hablando de los años de la guerra de las consolas, donde numerosas compañías de videojuegos también fueron a la bancarrota. Pero eso es motivo para otro video. Sí, aunque no lo crean, este es el mismo spray que se usa para los tableros de los coches. Aclaro que el que uso yo no tiene silicona, con lo cual el plástico no queda resbaloso, no queda pegajoso y tampoco mancha. Lo uso en todas mis consolas antiguas. Y si no, miren cómo quedó esa belleza. Bueno amigos, ¿qué les pareció? Vieron que fue un desafío, las consolas estaban bien sucias, un poco mojadas, algunas partes oxidadas, pero después de limpieza, alguna que otra soldadura, el cepillito por aquí, cepillito por allá. Tuve la suerte de que todo quedó funcionando. Voy a ser sincero, uno de los controles tiene 3 botones que no le funcionan por más que intenté. No quiero que piensen, Damián hizo magia con alcohol y algodón, porque uno de los controles al menos voy a decir que no funciona, el resto ya tiene un lugar en mis estantes. Así que si este video les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima.